días. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional. Para esta institución es un gusto realmente unirnos a Colegio Costa Rica en la presentación de estos proyectos que recibieron fondos concursables y que hoy ven ya su fin exitoso. Es un gusto para nosotros porque todos estos documentos, proyectos, vienen a enriquecer nuestra cultura y también la memoria que conserva la Biblioteca Nacional. Entonces, los felicitamos de primera instancia y invitamos al público a conocer sus proyectos, a ustedes a compartir la transmisión y agradezco a Colegio Costa Rica, que es una entidad al igual que la Benemérita Biblioteca Nacional, que pertenecen al Ministerio de Cultura y Juventud, el permitirnos trabajar en colaboración con ellos y agradezco a doña Jennifer Ureña, su coordinadora, y a nuestros compañeros de la Biblioteca Nacional, don Francisco López, Saúl Guerrero, que nos están ayudando con la transmisión para que muchísimas personas en todo el país conozcan estos proyectos que ustedes realizaron. También al público que nos acompaña presencialmente, muchas gracias. A los que sigan la transmisión en vivo o posteriormente la vean, muchas gracias. Y a continuación le voy a dar la palabra a doña Jennifer Ureña, coordinadora de Colegio Costa Rica. Muchas gracias, doña Laura. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan acá en la sala, en la Biblioteca Nacional y a quienes siguen la transmisión. Como bien dice doña Laura, esta actividad tiene el propósito de dar a conocer, de divulgar los proyectos que han recibido apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud a través del Colegio de Costa Rica para llevar adelante acciones de edición y difusión, de fomento de la lectura, de capacitación e investigación o de creación literaria. La semana anterior tuvimos la presentación de varios proyectos de edición y difusión, también de creación literaria, y esta semana tenemos proyectos de fomento de la lectura, de capacitación e investigación y tenemos un proyecto de edición y difusión. Entonces, la idea es que cada una de las personas que nos acompaña acá en la mesa principal vaya exponiendo su proyecto. Van a tener más o menos unos 10 minutitos para conversarnos de qué trató el proyecto, la experiencia que tuvieron, los resultados obtenidos a lo largo de estos 9 meses de trabajo, y pues la idea es que cada vez más personas se den cuenta de todo lo que se puede hacer con estos recursos que el Estado dispone para que podamos trabajar en esta área de la cultura. Muchísimas gracias por tomar el rato para venir acá, para compartirnos sus proyectos, sus experiencias, y esperamos que sea una actividad de mucho provecho. Nuevamente gracias y empecemos con la actividad. Se presentan cada uno, cada una y nos cuentan de qué trata su proyecto. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles. Ana Lorena Camacho, soy de Liberia, Guanacaste, y pues muy gozosa de haber participado de este tipo de iniciativa que siguen cultivando la posibilidad de que muchos niños de zonas rurales puedan beneficiarse de este tipo de proyecto. Mi proyecto es un proyecto de fomento a la lectura en una comunidad de Upala, en Birmania, específicamente, con todos los pueblitos aledaños a este poblado. El objetivo principal es poder llevar a los niños y niñas de las zona fronteriza la posibilidad de que el gusto y el placer por la lectura sea la oportunidad para que sigan cultivando su formación y su conocimiento. Entonces les decía que mi proyecto se llama Sueños y Aventuras a través de la lectura, así se le denominó, y es una propuesta que enfatiza en cómo las personas, estudiantes, niños de 5 a 12 años pudieran tener la oportunidad de este espacio de contacto con los libros principalmente.
La población beneficiada fueron 60 niños de la comunidad de Birmania, junto con todos los pueblitos aledaños. Opala, bueno, Birmania como cantón como un distrito pertenece a Opala y a la provincia de Alajuela. Definitivamente la idea de este espacio, sabemos que a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Los niños tienen un gran rezago en el proceso de formación y claro, considerar una población donde la situación posiblemente no es tan halagüeña, pues definitivamente era como la oportunidad de que los niños llegaran a tener este tipo de iniciativa. Se brindaron talleres lúdicos los días sábados, se atrajo a esta población a un lugar en específico. Tuvimos la oportunidad de desarrollar el proyecto en la escuela de Birmania y se desarrollaron 20 talleres durante los días sábados. ¿Qué áreas logramos con el proyecto? No solamente la parte de lectura, sino también el área lingüística, el área emocional, la parte de los valores, la parte de socialización, la oportunidad de que los niños fuesen atendidos en muchas ocasiones de una manera especial, porque tuvimos un vínculo muy hermoso con los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, 27 jóvenes a nivel de bachillerato podían trasladarse desde la zona de Liberia hasta Birmania para atender a los niños de una manera individualizada. Entonces eso facilitó increíblemente la oportunidad de que los niños tuvieran actividades que desarrollaran la destreza lingüística, la parte emocional, la parte de socialización, la parte de poder compartir y la parte de valores. Entonces por ahí tenemos varios momentos muy especiales y creo que una de las cosas que logramos fue pues haber aplicado un diagnóstico inicial para ver en qué condición estaban los niños. Y definitivamente el rezago ahí está muy pronunciado en esta zona, más que en otros lugares. Bueno, ¿cuáles fueron los principales resultados? Creo que entre los principales resultados es que los niños lograron disfrutar las sesiones de trabajo, 4 horas contacto, parecía mentira, pero se nos hicieron muy pequeñitos durante los días sábados. Creo que eso fue como un momento muy, muy especial, donde los niños lograron disfrutar de las diferentes actividades. Sin lugar a dudas que se dio ese aprendizaje muy significativo en cada una de las sesiones de trabajo. Por lo tanto, pues el disfrute y la asistencia de los niños era una evidencia de esa gran emoción de seguir llegando, ¿verdad?, los días sábados. Entonces, eso nos da la oportunidad de hacer las cosas pues mucho mejor. Una de las cosas maravillosas que nos permitió el proyecto es que logramos comprar libros. O sea, yo creo que una de las cosas que no debemos olvidar, si es que queremos promover la lectura, es que los niños huelan, sientan libros, los lleven a su casa, lo puedan manipular. Entonces compramos muchos libros y también fueron donados libros. Entonces inculcamos que tuvieran una mini biblioteca, ¿verdad? Entonces con los libros que compramos del dinero del proyecto, más todos los libros donados, los niños iban haciendo su mini biblioteca y también ir irradiando y contagiando en su familia el gusto por leer, ¿verdad? Y a pesar de que los niños tienen grandes problemas de lectura, el hecho de ver libros ilustrados, pues sabemos que eso también tiene un gran impacto. Familias comprometidas, bellísimo saber que las familias nos esperaban los días sábados con sus niños, dejarlos en la puerta de la institución, venían a pie, a caballo, en bicicleta, en moto, con diferentes medios de transporte, en bus, y llevarlos a la escuela y esperarlos muchas ocasiones porque algunas familias tenían que transitar mucho espacio. Entonces creo que eso fue una parte esencial, el compromiso de la familia. Y la entrega de los libros de lectura. Creo que dentro de uno de los objetivos es que los niños pudieran
crear textos, pero vieran que lamentablemente niños de quinto y sexto grado no tienen las habilidades para poder producir. Eso es un asunto que tenemos una gran deuda a nivel país, creo, y en muchas poblaciones sin estas que son muy vulnerables, los niños no logran producir. Lo intentamos durante todo el tiempo, pero la producción era de 1 o 2 párrafos y eso no era suficiente. La idea era crear un libro producto de los textos que los niños hicieran. Entonces hicimos ahí un poquito una modificación y junto con ello fuimos pensando en la flora y la fauna de su cantón y entonces fuimos produciendo este libro. No lo produjeron ellos, lo hice yo para ellos, ¿verdad? Sí con su participación. Entonces hicimos un libro que se llama igual, Sueños y Aventuras a través de la lectura. Y el libro es sumamente hermoso porque de los mismos niños se vio la oportunidad de que pensáramos que a través de los refranes que se utilizan en las comunidades, pudiéramos combinar los refranes con la flora y la fauna de su cantón y crear cuentos cortos e ilustrados. Una de las cosas bellas es que cada cuento viene ilustrado, ¿verdad? Es a partir de un refrán y entonces eso le da la oportunidad al niño de leer el cuento corto y una vez que lo lee, que lo saboree, que lo disfrute, pueda ilustrar el cuento que está acá. Entonces, creo que el proyecto nos da esa oportunidad de crear, de producir y que el niño tenga en su mini biblioteca el libro que también, y que no se le va a olvidar, que así se llama el proyecto, ¿verdad? Sueños y aventuras a través de la lectura. Son muchas, o sea, son cientos de fotos de la alegría de los niños de poder gozar cada sábado en este proyecto y creo que quedó una semillita. Están esperando, ¿verdad? Que ojalá el otro año se siga con el proyecto. Y una de las cosas lindas que nos permitió el proyecto también es que tuvimos una articulación con la alcaldesa de Upala para ver la posibilidad, ¿verdad? Y también con algunos finqueros de la zona y que tienen dinero para crear una sala de lectura urgente. Es sumamente necesario crear una sala de lectura, entonces estamos ahí. Yo creo que un alcance de este proyecto es, me comprometo pues a seguir las gestiones para que la sala de lectura sea una oportunidad de que los niños sigan aprendiendo y que sigan tocando, saboreando y viendo los libros. A las escuelas les dimos, producto digamos, de este financiamiento, libros para que tuvieran ahí en sus rincones de lectura. Pero yo soy de la idea como maestra que los niños tienen que tener los libros para verlos, para saborearlos, para tenerlos. A las escuelas les hicimos donación, pero los niños tuvieron por lo menos la posibilidad de crear su mini biblioteca, que creo que ya eso es como un granito de arena para que sigan cultivando ese placer y gozo por leer. Así que este fue un producto, yo creo que no se nos va a olvidar, todos los niños ya tuvieron la oportunidad de tenerlo ahora, en la semana pasada, una vez que salió el libro, todos lo tienen en sus hogares, las escuelas aledañas, todos tienen ya el libro, entonces creo que es un aporte más literario para que se siga fomentando el placer y el gozo por leer. Ese es mi proyecto. Muchas gracias. Ya lo estábamos viendo con ojos así, con un poco de hambre. Con mucho gusto. Gracias. Que lo disfruten. Bueno, buenos días. Primero que nada, darle un agradecimiento al Colegio de Costa Rica y al Ministerio de Cultura por esta gran oportunidad que nos brindó. Mi nombre es Francisco Azofeifa, yo pertenezco al Club de Lectura San Carlos. El Club de Lectura San Carlos somos 200 personas, un poquito más, que nos reunimos una vez al mes para analizar un libro, nos reunimos de 30 a 50 presencial, el primer viernes de cada mes y el último viernes es una reunión virtual de un cuento más corto, pero es muy dinámico. Las reuniones de análisis de lectura, el compañero que estuvo presente es testigo de que hacemos toda una dinámica, tratamos de disfrazarnos con la temática del libro y hacer comidas relacionadas
con el país o el origen del autor. A veces se nos complica mucho cuando leemos algún autor de Afganistán o de la India, pero bueno, para eso está Internet y YouTube, donde tratamos de copiar esas recetas. Es un grupo muy dinámico, tenemos una biblioteca de intercambio con donaciones de libros usados. La gente llega, va con un libro que ya leyó y se lleva otro. En la Casa de la Cultura, ahí nos reunimos. El proyecto que presentamos y que por dicha nos aprobaron era originalmente realizar 5 ferias de trueque en Upala, Guatuso, Los Chiles, Santa Rosa de Pocosol y Ciudad Quesada. Todos los lugares que mencioné están más lejos que venir de Ciudad Quesada a San José. O sea que son buenas distancias las que hay que recorrer. Pero siempre creemos que estas actividades culturales deben extenderse al territorio. 5 ferias de trueque y hacer análisis de lectura con estudiantes de los colegios técnicos profesionales de esas regiones, con la participación de las personas encargadas de las bibliotecas, que por dicha hay algunas muy buenas bibliotecas en los colegios y personas encargadas con una gran vocación, en algunos liceos que no tenían esa ventaja de tener biblioteca, como Coquital de los Chiles, que está cerca de la raya fronteriza, y otros lugares que visitamos. Superamos la meta inicial de 5 colegios y 5 comunidades, logramos hacer 8 ferias de intercambio de libros, de trueque, y 9 análisis de lectura en diferentes liceos o colegios. Fue muy exitoso, los colegios seleccionaban a las personas, a los estudiantes, a los jóvenes, a los adolescentes que iban a participar, y fue una experiencia muy interesante. Analizamos un cuento de Lara Ríos sobre el huracán Otto, que tuvo un gran impacto en la zona norte, sobre todo en la Huetar norte-norte, y para la zona más próxima a Ciudad Quesada, Florencia, Ciudad Quesada, Fortuna, usamos un cuento de Quincy Duncan, alegórico al mes de la cultura afrodescendiente, afrocostarricense, que fue muy interesante porque en algunos casos lo hicimos en los INDEA, que son los colegios nocturnos, donde hay estudiantes de primaria, adultos, que están llevando primero y segundo grado aprendiendo a leer y escribir, como también hay estudiantes de 10º y 11º año de colegio. Todos son personas trabajadoras, por lo general obreros agrícolas, amas de casa, y fue una experiencia maravillosa para el club de lectura. Tuvimos que llevar muchas personas del club, sobre todo profesionales en educación, bueno, en psicología y otros campos, que nos ayudaron porque los colegios a veces nos hacían una convocatoria de 120 estudiantes. Entonces, trabajar con 120 estudiantes había que dividirnos en 4 o 5 aulas para poder trabajar. Eso fue muy enriquecedor para nosotros. Una gran lección en los trueques fue ver la cantidad de niñas, y digo niños porque eran la mayoría, que llegaban en el parque de Opala, en el parque de los Chiles, a ver qué libros se encontraban y se lo llevaban. Por supuesto que se los regalábamos, a la mayoría los regalábamos, y venían en una hora a decirme, señor, ¿le puedo cambiar el cuento? Porque ya me lo leí, se sentaban ahí mismo y se lo leían, y cumplieron lo de la feria de trueque, nos hicieron trueque de un libro que ya les habíamos dado. Eso fue maravilloso para el club. Participaron 20 personas integrantes del club en todas estas visitas que hicimos en la región. Nos colaboraron 7 estudiantes del trabajo comunal universitario de la Universidad Técnica Nacional presente en la región, y trabajamos con libros donados, que fue maravilloso, unos 700, 800 libros que nos donaron, usados y nuevos, que cuando poníamos una mesa con libros, se empezaba a movilizar. Lo que estaba a las 9 de la mañana no era lo mismo que estaba a la 1 de la tarde, porque ya habían cambiado, ya se habían llevado una cantidad de libros. 2 resultados
que queremos seguir encaminando. El último, en noviembre, el 8 de noviembre, en las actividades que realizamos, llevamos a una persona de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que pudimos conectarla con la municipalidad. Nosotros con la municipalidad lo que queremos es tratar de montar bibliotecas abiertas en los parques. Ya pusimos una en el colegio de Coquital de los Chiles. Ellos no tenían ninguna biblioteca, entonces pusimos 110 libros y una biblioteca de madera que construimos entre nosotros. No quedó muy bonita, pero funciona. La tuvimos que pintar 2 veces porque nos falló. Pero está ahí funcionando y queremos hacerlo en los 13 distritos de San Carlos con la colaboración de la municipalidad. Y con la agencia de cooperación lograron contactarle, gracias al que nosotros lo llevamos, la posibilidad de que traigan un experto en el tema de manejo de desastres por el problema que tenemos con derrumbes en el Parque Nacional del Agua sobre la comunidad de Aguasarcas. Esos son 2 grandes resultados de esto, poder construir bibliotecas y pues hacer esos otros contactos con embajadas y con empresas de la región. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días todavía. Mi nombre es Kemble Aguilar, yo soy titiritera, tengo una compañía de teatro que se llama La Bicicleta y hicimos un proyecto de fomento a la lectura llamado Kamishibai en bicicleta. Para comentarles primero, el Kamishibai es una técnica inventada en Japón que, bueno, consta en esto, es una maletita más o menos, un teatrillo, significa drama de papel, y adentro lo que trae son cuentos. Adentro lo que traen son cuentos. Entonces, es como tener un libro enorme que se puede ver en grupo y entonces vamos narrando las historias. Entonces, tiene un formato que permite leer en grupo, con grandes dibujos y Ahí volvió, ok, gracias. Y entonces por detrás tiene el cuento. Entonces se puede leer o se puede narrar. Entonces, comenzamos a vender estos teatrillos al principio. Muchas gracias. Nosotros comenzamos a vender estos teatrillos al principio y después, cuando empezó la apertura, pudimos ir a bibliotecas y escuelas a contar los cuentos para empezar a difundir la obra que había hecho Andrés y Gabriela. Entonces, éramos un escritor, una ilustradora, un músico, porque esto iba acompañado con música y con efectos de sonido en vivo, y yo como narradora. Entonces, fuimos a escuelas, pero la experiencia fue mínima, porque en esa época
iba a la mitad del grupo, los sentaban a metros de distancia, esparcidos por el aula o por la biblioteca. Las bibliotecas seguían cerradas, de hecho. Algunas pudieron abrir solo para recibirnos, pero entonces lo que lo veían eran 15, 20 personas, porque era lo que podía caber en la sala. Entonces, cuando salió la oportunidad este año, dijimos, esto tenemos que repetirlo, ya podemos llegar a más gente. Y escogimos, que bueno, que al final no era tanta gente, porque escogimos comunidades rurales y remotas, en algunos casos, para poder ir a contar estas historias. En un principio hablamos con la comunidad de Piedades Sur de San Ramón, de Alajuela, con las escuelas. Son comunidades que están alejadas del centro, están a media hora, 40 minutos en carro, que ni siquiera tienen bus, muchas tienen a las carreteras destartaladas, pero nos encontramos dificultades para poder hacerlo. Lamentablemente, aunque los profesores decían, pero usted quiere venir aquí, o sea, aquí, de verdad, o sea, es una escuela unidocente, acá hay tantos chiquitos, pero en serio, si quiere los juntamos, o sea, la gente estaba contenta de que pasara, pero nos topamos con la mala suerte que arriba de ellos, los jefes, digamos ya en las oficinas de las direccionales y de la regional, no les permitían que entráramos. O sea, nos pidieron requisitos como inscribirnos a Mideplan y les decíamos, bueno, ¿por dónde? Díganos. Y no había dónde inscribirse. O sea, ni ellos mismos sabían por dónde teníamos que hacer los requisitos que ellos nos pedían. Entonces dijimos, bueno, Mideplan, ok, acá los que están en Mideplan son las bibliotecas. Pedimos el permiso para cambiar entonces de contraparte y tuvimos que cambiar efectivamente de escuelas porque las regionales seguían diciéndonos que no, aunque tuviéramos a las bibliotecas de por medio, que ellos estaban inscritos en Mideplan, y íbamos como parte del programa de puertas abiertas del SINAVI, de las bibliotecas en las comunidades. Entonces tuvimos que cambiar, seguimos en la zona de Occidente, pero esta vez ampliamos a otras comunidades, Zaragoza de Palmares, bueno, varias comunidades en Palmares, en San Ramón, en Naranjo, en Valverde Vega. Fuimos a 11 comunidades. La 12 fue una presentación que hicimos en la fiesta de la lectura que se hizo acá en la aduana. Y al finalizar las narraciones tuvimos una sesión con bibliotecarios y con maestros para que ellos aprendieran a usar la técnica del Kamishibai, que hicieran sus historias con los niños o con adultos, porque finalmente esto no solo es para niños, con adultos mayores, etcétera. Entonces fue muy gratificante, llegamos a 596 personas, eso es como un promedio de 50 personas por función. Les digo, la mayoría de las comunidades eran rurales, llegábamos a escuelas o a salones comunales en donde llegaban varias escuelas y se juntaban en el mismo espacio para escuchar las historias. Y nada, entonces esto nos permitió difundir el trabajo de Gabriela y de Andrés y también el de la bicicleta al mismo tiempo. Entonces, no solamente fue obtener un poco de trabajo en momentos en que todavía cultura no se levanta de la pandemia, sino llegarle a esos niños que todavía son los niños de la pandemia, que todavía están aprendiendo a amarrarse los zapatos o agarrar un lápiz, y que nadie les llegue a contar una historia. Entonces, si no hubiera sido por esta beca, probablemente nosotros no hubiéramos podido llegar a esas comunidades. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y personas acá en vivo y acá en la sala. Mi nombre es Catalina Pacheco. Fundé la marca Mi Libro Entretenido desde hace 7 años en realidad, pero desde hace 3 como que ya nos fundamentamos más formalmente. Igual estos libros fueron creados en la pandemia, justamente en el Bicentenario de Costa Rica. Yo amo la literatura infantil, entonces para mis hijos empecé a crear libros de tela, los sensoriales, los que normalmente, gracias Henry, los que normalmente uno ve, ¿verdad?, que se hacen con fieltro y de todo, y avanzamos en la técnica y los creamos impresos, ya con materiales mucho más duraderos, y bueno, con actividades sensoriales y
y didáctico, ¿verdad? Para que el niño no solamente tenga como la experiencia de leer, sino también lo atraiga a la actividad que haya, ¿verdad? Y yo lo hice realmente solo para el Bicentenario de Costa Rica, para que quedara algo de Costa Rica, pero gracias a Dios tuvo mucha acogida y hasta se ha convertido en un souvenir realmente. Y este proyecto con el que participé este año en Fomento a la Lectura se llama Amando a Costa Rica desde la primera infancia. Entonces la idea era suplir kits a zonas rurales, pero también a lugares aquí en el GAM para fomentar esa lectura. Entonces suplíamos, bueno, este es un kit solo de 2 libros, pero de acuerdo a la cantidad de niños que asistían a la institución, se enviaban más, ¿verdad? Entonces el docente, el bibliotecario, la directora del CECUDI recibía un kit así y recibía como las instrucciones por dentro también, donde había un código del video de cada libro para explicar su funcionamiento, sí, gracias, para explicar su funcionamiento, ¿verdad? Para que le sacara bastante provecho. Entonces, entre los kits, los libros era el del Perezoso Bayo, ¿verdad? Que tenía actividades lindísimas, y también para los niños más pequeños, gracias, teníamos este libro que era Doble Cara, con imágenes reales tomadas acá en Costa Rica y con imágenes de alto contraste, porque incluso trabajamos con bebés desde los meses de nacido, porque hay bebés de esa edad que van a los CECUDI, a los Ensinay, y también trabajamos en centros de educación especial. A veces ahí hay muchachos de 18 o 20 años, ¿verdad?, que necesitan este tipo de material, y la verdad la experiencia fue increíble, abarcamos todo el país, todas las 7 provincias, tuvimos que enfocarnos en diferentes lugares, ¿verdad? Hubo algo muy curioso que cuando enviábamos el kit, ¿verdad?, o lo entregábamos, en las escuelas de alrededor se daban cuenta, ¿verdad?, y nos llamaban, nosotros también queremos, ¿verdad? Entonces queríamos como dividir, ¿verdad?, dividirnos en 1000 para entregarles a todos, y nos dimos cuenta de la gran necesidad que hay. O sea, es increíble. No es que no hay deseo de los docentes ni de los niños, es que no hay material, no tienen con qué trabajar, es muy, muy reducido. Entonces, bueno, gracias a Dios pudimos abarcar muchas zonas. Los libros también fueron usados en zonas indígenas, entonces los docentes nos enviaban, ¿verdad?, los videos cuando no podíamos ir, de los niños, no solamente viendo los libros y todo, sino que aprendiendo español, porque muchos llegan con su lengua nativa, ¿verdad? Y lo primero que tienen que hablar es español. Entonces, como estos presentan textos cortos, empezaban a hablar, les enseñaban el español. Entonces fue una experiencia lindísima. Y aparte de enviar los kits, hacíamos una actividad que se llamaba cuentacuentos sensorial. Entonces llevábamos el libro y yo les ponía diferentes estaciones con materiales sensoriales. Por ahí, ustedes los ven, por acá. Entonces tenía diferentes texturas. Yo les iba contando el cuento, ellos iban participando con el libro, pero también tenía una estación que, por ejemplo, hablábamos del bosque lluvioso o de las mariposas morfo, entonces ellos tenían la oportunidad de tocar, de ir, de buscar mariposas en la arena, hablábamos de la lluvia, de los animales, de las frutas, y esas actividades de difusión que también hicimos en la Fiesta Nacional de la Lectura en la Antigua Aduana, la Biblioteca de Belén, Biblioteca de Santana, nos permitió acercarnos a los niños y ver la experiencia en vivo, ¿verdad? De ellos con la experiencia quedaban fascinados. El hecho de presentarles materiales diferentes, de presentarles que, por ejemplo, que la tortuga, ¿verdad?, que sube y baja. Entonces, aparte de eso, yo les daba datos de la tortuga. Y lo más bonito también es que asistían con sus adultos responsables, ¿verdad? Y había muchísimas cosas que ellos no sabían, como datos que nosotros damos por sentado, que por ser de Costa Rica ya sabemos, se conocían ahí. Entonces, bueno, fue lindísimo. Aún tenemos muchos correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, cuando vuelven, cuando van a venir, o a nosotros no nos correspondió Kit, ¿verdad? Entonces, es la importancia de seguir apoyando este tipo de proyectos. De verdad que
Para nosotros fue lindísimo ver a los niños cómo se interesaban y sobre todo seguir recibiendo, porque todavía estoy recibiendo evidencias, ¿verdad? Fotografías, videos que me llegan por correo, por WhatsApp, de los chicos trabajando. Algo que yo no imaginé, ¿verdad? A partir de este proyecto empezaron a hacer mini bibliotecas en sus aulas, lo que decía la compañera. No existen las bibliotecas, uno está acostumbrado. Bueno, yo en mi caso, que normalmente llevaba a la biblioteca de la comunidad de mis hijos, había una parte para los niños. Esos muy poquitos lo tenemos, ¿verdad? Entonces hacían mini bibliotecas y me envían los videos y las fotos de los chicos, ¿verdad? Donde están trabajando con eso. Entonces el despertar en los niños, ese deseo con actividades diferentes, con materiales diferentes, definitivamente se necesita porque están sumamente bombardeados con estímulos con los que no podemos competir, ¿verdad? Yo como mamá lo veo. Entonces, el innovar, el apoyar este tipo de proyectos es lo que va a rescatarlos, definitivamente. Todavía hay un deseo muy grande, hay actividades que se promueven en las bibliotecas, como Soy Bebé y Quiero Leer, y aprendí a leer. Aprovechamos muchísimo eso y nos dimos cuenta que todavía hay compromiso de los adultos, de los responsables, de llevar a los chicos a esa actividad. Una de las actividades más grandes fue en la Biblioteca de Santana, que hicimos la invitación y llegaron 60 niños con sus personas responsables y fue lindísimo verlos sentados, ¿verdad? Algunos tratando de leer, otros tratando de entender. ¿Por qué? Porque la idea es que este libro es un libro multiedad, entonces puede ser desde que es bebé hasta los 8 años, porque tiene texto. Entonces, aunque no supieran leer, ellos trataban, ¿verdad?, de analizar, de ver el contenido que tenían. El alcance, bueno, las 7 provincias, creemos que más o menos el alcance es de 900 niños, ¿verdad?, porque hubo comunidades donde entregamos en bibliotecas y entonces de las zonas alrededor podían llegar. Trabajamos con secudis, muchos secudis en Sinais, preescolares, también enviamos a la escuelita que está encargada del Hospital de Niños y el San Juan de Dios, que atiende a los niños ahí. Y nosotros hemos sido usuarios de esta escuelita porque mi hijo ha estado bastantes veces internado ahí y realmente las maestras no tienen material que entregar a los niños además de las donaciones. No tienen, por ejemplo, a los bebés imprimen una hojita, pero como así, ¿verdad?, en blanco y negro y se las pegan en las cunitas. Eso es lo que tienen. Entonces, al entregarle este material estaban bastante emocionadas porque ya un internamiento en sí es duro, pero que ellos tengan ese material que puedan entregar a los niños hace la diferencia. Entonces, agradecer muchísimo esta oportunidad, esperando que se sigan promoviendo este tipo de proyectos y agradecer de verdad, fue sumamente lindo estar y compartir con los niños y ser parte de este movimiento que todavía tenemos que rescatar nosotros. Muchas gracias. No sé cómo darle la espalda y ver la presentación. Voy a ponerme aquí. Buenos días. Mi nombre es Carlos Acuña, soy integrante del grupo Son del Barrio. Son del Barrio es una agrupación que en la actualidad somos 3 integrantes. Sin embargo, en el 2022 éramos 4. Lamentablemente la pandemia se llevó a un compañero, hermano de nosotros, Osvaldo Alvarado, y el proyecto lo continuamos Amanda Quesada, Luis Arnoldo Gómez y su servidor Carlos Acuña. El grupo de lo que se caracteriza es del arreglo vocal, es música. Y una de la huella que queremos dejar es que en las presentaciones nuestras interpretaciones llamen a la reflexión y a transmitir valores, que se cree luego un eco en la persona y que haya un diálogo interno a su vez en esa persona donde nos identifiquemos. Ahora sí, es música, pero estamos hablando de literatura.
Lo que sí es cierto es que hay una forma de literatura muy hermosa, pero a veces no es tan popular en nuestros días. Escogimos una idea temática que se llama poética. Poética. Poética es una producción, una puesta en escena que dura aproximadamente 50 minutos. Y en esos 50 minutos hemos tomado poemas y los hemos musicalizado. O sea, el valor agregado del grupo ha sido tomar los textos fielmente, cada coma, cada métrica, y se les puso música. ¿Poemas de quiénes? Vean ustedes, compañeros, qué constelación más hermosa. Tenemos poetas que ya no nos acompañan, estrellas consagradas. También vemos poetas que todavía están con nosotros, están en su época dorada, y personas que están en una edad más temprana, pero que siguen produciendo. Y pónganle sello, todos ellos costarricenses. Como pueden ver, por la fecha de nacimiento pueden interpretar cuál es la edad de ellos. Es decir, ya no son contemporáneos con la juventud actual. Y ahí es donde viene un segundo aporte de Son del Barrio. Vamos a la siguiente filmina. En la siguiente filmina lo que les presentamos es el nombre del poeta, el poema, el poeta o poetisa y quién fue el que le puso música. Esos créditos son muy valiosos, son muy valiosos. En la siguiente, por favor. ¿Y cuál es el objetivo de Poética? Justamente lo que les decía. Las personas jóvenes de hoy no tienen tanto afinidad, no crecieron con esos poetas que tal vez sus contemporáneos en las noticias se mencionaban, o en sus escuelas y en sus colegios los tenían vivos e inclusive iban a declamar en esos lugares, o habían unas giras que podían ir a ver al poeta. Ya las juventudes más contemporáneas no tienen esa cercanía, pero ese vacío se está llenando de otras formas, que como decía Catalina, puede ser medios electrónicos que son muy cautivantes y el objetivo de ellos tal vez no sea llevarles a rescatar la literatura en la persona de la poesía, y la propuesta de Son del Barrio es, a través de Poética y de la música, hacer un canal más digerible y más accesible, más alimenticio, más nutritivo para los jóvenes. Por eso les digo que Poética es interpretación de poemas, a su vez en lenguaje costarricense, escrito por costarricenses. Cada presentación está apoyada por una proyección de un audiovisual. Entonces, no solamente es vernos a nosotros cantando, sino que hay una pantalla en la cual hay una dinámica donde se presenta la imagen del poeta, al mismo tiempo que fragmentos de la poesía y algún rasgo que enclava la idea clave de la canción. También ahí estamos nosotros cantando en la tercera, donde cantamos la musicalización del poema, exacto, y que al tener un apoyo, que vamos a ver más adelante, que es el programa de mano que está accesible por un código QR, en cualquier momento cualquier persona puede descargarlo, donde está el infograma, una reseña histórica del poeta, la poesía y todo el contexto que apoya a Poética. En la siguiente filmina ya vamos entrando en el desarrollo de qué fue Poética, qué fue llevar Poética. Poética, gracias al auspicio de Colegio de Costa Rica, fue posible llevarlo a 7 comunidades, una por cada provincia de Costa Rica. Y estuvimos ahí desde un extremo en Santa Cruz, pasamos por el centro del país, llegamos a Garavito, Pocosí, Cartago, desamparados, concretamente en el Centro Cívico por la Paz de la Capri, Aguasartes, que por cierto fue la última. Ahí están las presentaciones en las fechas que fueron. Entonces, como pueden ver, comenzamos en mayo, tuvimos 2 en junio, 1 en julio, 1 en agosto, septiembre, y la última en estos días fue en San Carlos.
ahí nosotros preocupados porque estaba lloviendo y a veces la pasada era una logística pues que representaba un reto en sí mismo. Y las contrapartes del Centro Cívico por la Paz y de la Biblioteca Pública, personas muy comprometidas, funcionarios muy solidarios con la comunidad y por quienes nosotros nos sentimos totalmente siempre acogidos y nos sentíamos muy especiales. Esta es la primera proyección de Poética y como les mencionaba, hay un código QR que está activo y por medio de ese QR ustedes pueden tener acceso público, va a estar ahí toda la vida que dure los canales digitales, donde están, como les decía, una reseña del grupo, está una reseña de los poetas y poetisas y el poema. Es un material muy bueno, es portátil, es de acceso universal en Costa Rica, en un avión, en el tren, fuera del país, donde quieras, que alguien pregunte algo de Costa Rica, un poema de Costa Rica, mire, aquí le enseño. Así es como nos vemos ya en las presentaciones. Nos vemos Arnold, de izquierda a derecha, Luis Arnoldo Gómez, Amanda Quesada y su servidor Carlos Acuña. Esta presentación que está aquí, creo que esta es en Aguasarcas justamente, y allá al fondo se ve la proyección de, como les mencionaba, del material audiovisual. ¿Sigue? Ahí está Arnoldo. Justamente, Poética no es esta es la canción, este es el poetisa, terminamos y la que sigue, no. Hay un hilo conductor donde hay ciertas interpretaciones teatrales y es un diálogo entre dos estudiantes que conocen algo de poesía, les suena algo muy lejano, pero tienen cierta curiosidad y tienen la oportunidad de interactuar de tú a tú con un maestro de poesía que es protagonizado por Amanda. Entonces, en este caso sería una maestra de poesía. Ahí está Arnoldo haciendo diálogo hacia el público y es un momento. Ven, ahí al fondo se está proyectando creo que esta es doña Brumilda y un pedacito de su poema. Este es en Coliseo, Quebrada Venado, esto es ahí por Jacó. Entonces ahí, vean el objetivo donde se está logrando. Ven los muchachos. Tal vez haya alguno escapado viendo el celular, pero algunos, cuando sonaba el bloque de voces, que en sí mismo es llamativo, no es tan cotidiano, pues volvían a ver qué era eso que estaba sonando que no les era cotidiano. ¿En la que sí? Bueno, ahí está el estudiante y la maestra. Y siempre el hilo conductor es, ¿qué es la poesía? ¿Para qué sirve la poesía? A lo largo de toda la presentación, esa es la pregunta latente y las canciones y los textos se van enhebrando ahí. ¿Para qué sirve? Para transmitir belleza, para transmitir ideas, para transmitir sentimientos o canalizar sentimientos. Porque nos dimos cuenta que los sentimientos pueden ser muy grotescos, pero aún si se envuelven en el lenguaje poético, hacen el efecto, pero no con tantas consecuencias. Y esta presentación, esta es la de Pocosí. Ven, ahí está la presentación, ese creo que es Don Laureano, estamos nosotros, y esta comunidad de muchachos. Pues no me resta más que agradecer muchísimo al Colegio Costa Rica por el auspicio, por haber hecho posible que pudiéramos viajar a todas estas comunidades. Justamente en esta sala estuvo doña Laura Rodríguez, ¿verdad? Y ahí están los compañeros, en los cuales en una presentación de Poética, fuera de contexto, totalmente antes de mayo, que fue cuando empezó, presentamos Poética al público josefino y doña Laura tuvo la visión, dice, no, esto se puede escalar, esto puede ir a otros lugares. Se comenzaron a hacer invitaciones, propuestas. En algún momento ya el sistema de bibliotecas tomó forma en la persona de doña Lobaina y también de don Gilberto Méndez. Y Poética se va abriendo amor y acogida entre la gente conforme lo van escuchando. Creo que es una producción que es hecha por costarricenses de las minas de la poesía de Costa Rica, musicalizada por
por músicos contemporáneos, nosotros, que nos atrevimos a ponerle música y que lo queremos hacer llegar a todo Costa Rica, sobre todo a las personas más jóvenes que si no, es difícil que tengan un canal natural en su cotidianidad que les lleve a esta finalidad. A todos ustedes, muchísimas gracias. Vamos a... buenos días, yo soy Alfredo González. Fiel a mi formación como productor audiovisual, quiero intentar ver si las siguientes imágenes nos dan una idea de qué trata mi libro. Veamos. Gracias. Bueno, yo creo que las imágenes nos dan un poco una idea de qué es lo que se puede encontrar en este libro. Encontramos, por ejemplo, una abuela curiosa de un barrio, como en muchos barrios donde nos hemos criado, que huele que hay un misterio en el barrio y lo intenta resolver. No lo hace, muere y muchos años después el nieto persigue eso. Encontramos una mujer afrodescendiente que salva del peligro a un hombre blanco, joven y bastante aventurero, en medio de un camposanto. Encontramos también muchos personajes históricos, una cantante que, bueno, ya salió en la proyección, y toda la travesía que debe de enfrentar en forma de ceniza, de manera post-mortem, hasta que encuentra su descanso final. Encontramos un ministro de guerra, porque sí, tuvimos ejército en algún momento, dichosamente se nos ha olvidado, y
cómo en la muerte tiene que pagar muchas de las barbaridades que hace durante la vida. Encontramos también un adolescente en una comunidad urbano marginal que intenta salir adelante a través de un sueño, y ese sueño, bueno, se relaciona un poco con lo que exponía el compañero anteriormente, tiene que ver mucho con la música y con la poética en la música. Encontramos muchísimas cosas, encontramos por un lado una familia con una hija con una discapacidad severa que hace todo lo posible para salir adelante y lo logran a su manera, y en el camino se encuentran con otra familia, que es casualmente mi familia, por supuesto cuando era niño, y el destino los hace interactuar de manera tal que la familia, mi familia, aprende muchísimo sobre las lecciones de la vida y de la supervivencia a través de esta familia, y todo se conjuga por medio de un espectáculo público. Bueno, hay muchísimo más. Yo les confieso que quizás la lección más grande aprendida al promocionar, al girar este libro, fue darme cuenta que escribimos, aunque creamos que lo hacemos de una manera consciente, siempre de una manera inconsciente, porque yo le contaba a la gente que la intención de este libro era escribir un poco sobre sucesos, y de ahí viene el título, Sucesos Revelados, tanto con V como con B, sucesos que de alguna manera son como una revelación divina, una gran enseñanza para nuestras vidas, y sucesos que se revelan con B, en el sentido de que no siguen el curso normal que deberían de seguir las cosas, aunque ya por definición un suceso es un acontecimiento que se sale de lo cotidiano o de lo normal. Pero resulta que comentándolo con grupos lectores, me dijeron, bueno, pero usted tiene un eje común entre casi todos los sucesos, que es la muerte. Entonces, a fin de cuentas, es un libro que habla sobre la muerte, desde una manera de abordarlo bastante atípica en relación con ese miedo que solemos tenerle a la muerte los seres humanos. Para mí, les digo, fue la gran lección, porque me di cuenta que en un momento de mi vida en el cual yo estuve enfrentando la muerte y estuve a punto de besarme, me di cuenta que tal vez no es para tanto, ¿verdad? Ese miedo que le tenemos a la muerte, porque es un paso al que vamos todos y del que no se va a librar nadie. Pero no me di cuenta que inconscientemente estaba escribiendo un libro que tenía que ver con eso. Lo que sí me di cuenta conscientemente es que este libro también busca ser un homenaje a grandes autores que empezaron su formación como periodistas. Yo también soy periodista, a finales de los años 60, intentando fusionar la labor periodística con el arte de la literatura. Vean ustedes qué interesantes. Y entonces tenemos personajes tan maravillosos como Joan Didion, autora, periodista estadounidense, Rodolfo Walsh, argentino, Truman Capote, también estadounidense, y bueno, todos los maestros de lo que se llamó en su momento el New Journalism o el nuevo periodismo, finales de los años 60, y que realmente lograron dar ese paso de fusionar periodismo con literatura. A partir de eso nació el nuevo periodismo, o el periodismo narrativo, o el periodismo literario. Y bueno, yo quería aventurarme un poco a ser partícipe de esa grata experiencia que ellos habían formulado anteriormente. Creo que bueno, se logra en gran sentido con el libro, por supuesto. Los sueños son hasta que se convierten en proyectos, y para que los proyectos sean una realidad se necesita encontrar aliados. Yo sí reconozco el inmensísimo valor de una institución como el Colegio de Costa Rica y su grupo de aliados. Y digo su grupo de aliados porque, bueno, ¿a dónde estamos? Ni más ni menos que en la Biblioteca Nacional, que también es un fuerte motor de impulso al conocimiento, a la cultura, a esa identidad patria, que todos los que estamos en esta mesa hoy aquí estamos reforzando y que estamos contribuyendo de alguna manera. Este libro, sin la participación del Colegio de Costa Rica
y por supuesto el maravilloso trabajo que hizo mi editor Juan Hernández con el sello H&H, no hubiera podido ser realidad, no estaría en las manos y no hubiera alcanzado la purificación que necesitaba alcanzar. El impulso del colegio y el excelente trabajo del editor hicieron que el libro pues sea una sonrisa que yo dibujo en mi boca complacientemente y un motivo pues creo yo que también de satisfacción entre muchas personas que lo han leído, porque a fin de cuentas lo que el libro busca es que todos nos hermanemos a través de la literatura. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ricardo Sierra, mi proyecto es Crónicas de Barrio, de mi barrio, Historias de Vida. Es un proyecto que el enfoque principal es la promoción de la lectura, el desarrollo, la socialización y el desarrollo integral de la persona. En este proyecto fue heterogéneo, tuvimos personas adultas, personas inmigrantes, personas en estado de calle, niños, adultos y jóvenes. Estuvo mezclado. La idea principal mediante la metodología que utilizamos fue la de darle pautas de lectura y de escritura. Se utilizaron muchos métodos, tanto gráficos como la lectura oral. Se le facilitaron, se le acercaron algunos libros clásicos, libros de aquí, y canciones incluso ya llevadas poéticamente a la música, poesía en sí también, para que ellos fueran llevándolo poco a poco a cabo y creando su propia historia. Mediante este método fuimos creando la historia del barrio y personal. Incluso en el libro podemos encontrar historias fantásticas. Algunos jóvenes crearon historias fantásticas, incluso una saga. Se creó tanto la emoción de la lectura y la escritura que fueron investigando más sobre el barrio, y gente que no pertenecía a la zona, que no nació en el barrio, sabía mucho de la historia del barrio. Entonces ahí fueron creando historias, aparecen historias como historia del barrio, historias personales, historias de casos paranormal, digamos de alguna manera, o casos fantásticos, pero reales, vividos. Aparece la historia de los niños también, o sea, mezclamos, se interactuó el niño, el adulto, y se interactuó toda esta gama, esta mezcla, se hicieron creando fondos y focos de lectura y escritura. La gente quedó tan emocionada que siguen escribiendo aún después de haber culminado este libro. En esta parte sí quiero dejar claro de que sí hay lectores. Yo he sido uno de los incómodos, digamos, de las personas que más va en contra de la famosa estadística que la gente no lee. Sí lee. Lo que pasa es que no hay promoción de lectura y no hay un punto, no hay promoción de libros, porque si uno va a una librería encuentra cantidad de gente comprando libros, incluso de segunda. Y el problema que tenemos también es que muchas veces tomamos al niño, lo llevamos de la mano a la lectura hasta los 10 años, 12 años y lo abandonamos. Daniel Pennac dice que lo traicionamos. Lo dejamos ahí abandonado y el niño de ahí para adelante ve cómo se defiende. Ahí es donde se va alejando la lectura. Se crea analfabetismo funcional. El analfabetismo funcional es la persona que sabe leer, aprende a leer, pero no lee. Y yo me he encontrado con gente, incluso en cargos importantes, gerencias, directores, que me dicen a mí, sinceramente, yo no leo. Yo no, me lo dicen con una tranquilidad pasmante. Yo me quedo asombrado, pero eso no es problema de ellos. En realidad es un problema de cómo tiene el acceso a lectura. Y si esa persona no lee, pues no va a leer el niño, no lee el hijo. Y tenemos que buscar los métodos. Dentro de este libro hay variedad de estilos y géneros literarios. Encontramos tanto historia como historia personal y tenemos también historias creadas. Entonces, ellos van creando su historia y van haciendo. También creamos libros gráficos, porque aquí tenemos también nos llegaron personas que querían escribir, o jóvenes que querían escribir, pero hacer algo más gráfico, más historieta, más novela gráfica. Todos esos métodos en el taller
le fuimos dando no solo las herramientas de escribir y de leer, de facilitar la lectura, llamarlo a la lectura, sino también le dimos las herramientas de en qué consisten los derechos de autor, en qué consiste la creación de un libro, cómo se crea el libro, cómo se edita el libro, cómo se transforma el libro y cómo llevamos el libro a nuestras manos y que el libro no se regala, el libro se promociona como un producto normal, como cualquier producto, y que la creación literaria es muy valiosa como cualquier profesional en la vida. Entonces, he creado una pertenencia a la persona sobre su lectura, sobre su escritura, sobre el libro y sobre el entorno en el que está. Eso hizo una socialización, una integración, hizo que las personas se identificaran junto con inmigrantes, como con personas de calle, se pusieran en los pies del otro, como la literatura tiene esa facultad, y fue facilitando mucho a que se integrara el barrio. Entonces no solo se creó, ya se conoce mucho más del barrio, sino que se creó una comunidad integrada, una comunidad socialmente mejorada. A través de la lectura se les enseña de que también por lectura se mejoran muchos problemas emocionales. En el adulto mayor que está abandonado, de pronto la lectura lo lleva a estar más interactuado, a tener más para contar, está deseoso de contar. Entonces ahí es donde llega el joven o el niño a formar parte de la historia, porque ellos se acercan a escuchar. Entonces, toda esta historia, todas estas partes que tengo aquí, tengo historias como el poema Rojo, por ejemplo, un poema fantástico. Inicio de mi vida, que es la creación, es netamente la vida de la persona. Mi barrio, que es una persona que no nació en el barrio, pero que cree, que sabe y conoce la historia del barrio. Y crea la historia también incluso de la capilla del barrio, porque también todo eso forma parte de la historia. Y la capilla es un punto de reunión muchas veces y uno no se da cuenta de eso. Y los sueños realizados, que son personas que han soñado y que no han podido realizar esos sueños. Entonces muchas veces ese es un factor importante de cómo llegar a cumplir un sueño y cómo llegamos. Entonces, gracias al gran apoyo del Colegio de Costa Rica, Ministerio de Cultura, me permitió servir como un enlace, como un puente, como una persona que les facilitara a ellos toda esa posibilidad de publicar su libro. La emoción quedó muy, muy, muy latente y a mí particularmente me dejó dolido por dejarlos a ellos por ahora, ahí, por ahora, porque seguiré trabajando más adelante con comunidad y con todo, pero esta comunidad se estableció en ese campo. Esa es la parte importante que hemos logrado establecer con Crónicas de mi barrio, historias de vida, por eso se llama así, porque tiene la crónica del barrio, historias creadas que son historias del mismo barrio y las historias de vida de cada uno de ellos. Entonces podemos tranquilamente jugar con esos dos campos. Es una producción bastante interesante porque tenemos la historia del barrio en sí y las vivencias de cada uno, incluso los que están en situación de calle, que tienen muy poco acceso a este tipo de literatura o de escritura, o tienen poco acceso al material. Ya lo tienen, ya lo hicieron, ya le creamos el acceso, le creamos la posibilidad de llegar. Entonces, esta es la parte importante y lo que más que todo en lo que me enfoqué y en lo que logramos, en los objetivos que hemos logrado con esta crónica de mi barrio, historia de vida. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rafael Gómez. Mi proyecto era un taller literario de cómo escribir y publicar un libro. Me baso en que lo que uno comparte se multiplica. Entonces, lo que yo tenía era un conocimiento de años. Desde 1997 deseaba con todo el corazón escribir una novela y verla publicada, verla algún día, verla en las librerías. Y me metí a filología y nadie me enseñaba a escribir un libro. En filología me llamaban sintaxis, morfología, griego, latín y todo, pero nadie me enseñaba estructura, nadie me enseñaba el proceso que uno tenía que seguir.
Ahí leyendo y desmenuzando los libros fue como autodidácticamente comencé a encontrar ese método, la estructura, la construcción de personajes y todo lo demás. Pero fui pasando etapas de la escritura del libro, 4 años escribiendo el libro, y luego vino el proceso de certámenes literarios y editoriales, todo ese proceso, luego al cansarme, decidir autoeditarme, autopublicarme, y luego de la autopublicación, la impresión del libro, y luego la impresión del libro, meter los libros debajo de la cama durante años, y luego sacar los libros debajo de la cama y venderlos y verlos como se van vendiendo por miles, y llegar a vender en las librerías y encontrarme mi libro en las librerías como lo había soñado después de 15 años de ser publicado, y luego verlo en las lecturas de colegio, y luego tener otros problemas como de plagio y todo lo demás. Entonces, toda esa experiencia quería transmitirla para que los demás no pasaran los golpes en ese camino pedregoso que me encontré. Pero quería enseñar desde mi punto de vista lo que me sirvió a mí. Y resulta que yo pienso que aquí en nuestro país no nos enseñaron a leer, nos enseñan a leer lo mecánico. Letra más letra igual palabra, palabra más palabra igual frase, y frase más frase igual párrafo y capítulo y así. Pero no nos enseñaron a leer literatura. Y entonces tenía que enseñarles a los que querían escribir qué era leer literatura. Leer literatura no es decodificar letras, sino decodificar imágenes, símbolos, filosofía, cosmovisión, pensamiento. Eso tenemos que dejarlo desperdigado en el libro. Así como el cuento de Hansel y Gretel, nosotros tenemos que ir dejando migajas en el camino para que el lector las vaya recogiendo. Entonces, eso es lo que me enfoqué en darle la estructura, en decirle cómo construir las imágenes. Por ejemplo, me explico, si alguien escribe, se dormía como toda la noche llorando, y yo le decía, una buena literatura más bien escribiría, se dormía en su acostumbrado charquito de lágrimas, porque el lector ya no tiene que decodificar solo letras y palabras, tiene que decodificar la imagen. Si yo me dejó una carta de despedida sobre la mesa, y yo escribo, me dejó un adiós de papel sobre la mesa, estoy dándole una imagen, no estoy dándole solo palabras y letras. Entonces, aquel que empieza y que comienza a degustar, a decodificar imágenes, símbolos, pensamiento, filosofía, cosmovisión, las moralejas y todo lo demás, detrás de las palabras, esa persona se vuelve un lector apasionado. Pero los chiquillos me dicen, ¿pero por qué se complican tanto? ¿Por qué no escribe, por ejemplo, hacía mucho frío esa noche? Yo le digo, es que un verdadero escritor tiene que escribir, el frío pellizcaba mi piel y podía observar el vaho de mi aliento ahí flotando en círculos concéntricos. Le estoy pintando una imagen, un símbolo. Entonces, esa semiótica literaria es la que quise enseñar, dándole la estructura clásica para que el escritor incipiente comenzara con esa estructura como un mapa a seguir. Pero luego me di cuenta que, por ejemplo, en Ajeco, los señores me decían, yo participaba en certámenes literarios, y otros me dicen, es que me divertí mucho con sus anécdotas, pero esas anécdotas no son literarias. ¿Cómo hago para convertir una anécdota en literatura? Entonces, enseñarles a que con esta semiótica literaria, con símbolos, dándoles símbolos, convertimos la bendita anécdota en una pieza literaria. Entonces, luego me dijo otro, es que yo no sé qué hacer después de que ya escribo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, bueno, si quiere participar en certámenes literarios, ¿qué tiene que hacer? Si quiere mandarlos a editoriales, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y si quiere publicar por sí mismo, ya tiene que conocer sobre el ISBN, el código de barras, la ficha catalográfica, los depósitos de ley, los edictos en la oficina de registro público. Tiene que saber varias cosas que por lo general no se saben. Usted puede poner en internet cómo escribo un libro y le salen millones de artículos. Pero entonces es tanta la información que usted necesita que alguien lo guíe en 2 horas, que le dé un mapa a seguir
para que tenga más o menos por dónde caminar. En ese sentido me encontré en estos 40 talleres que realicé por todo el país. En estos 40 talleres me encontré desde jóvenes, muy jóvenes, los impulsé a escribir futurismo o en la realidad, y a los viejitos de los asilos, de los hogares de ancianos, les enseñé a escribir sobre su pasado, para que escriban su filosofía de vida, sus pensamientos, sus recuerdos, y que no dejen que sus palabras se mueran, que como decía Wayne Dyer, no dejes que la música muera contigo. Entonces, no dejes que tu música muera en tu interior. Entonces, yo lo que quiero con esos talleres es impulsar la escritura, pero la escritura desde el punto de vista de dejarle algo al lector, imágenes y símbolos, no solamente decirle palabras y palabras, porque aquí en Costa Rica, por ejemplo, yo estoy en grupos de profesores de español y entonces los veo comentando entre ellos, ¿qué libro vas a escoger este año? Y dice, voy a escoger este y este y este porque tienen película, vemos la película en clase y salimos de la lectura, pero eso lo está diciendo un profesor de español. No me explico entonces qué le puedo enseñar a los chiquillos. Leer es algo más, es decodificar imágenes, símbolos, y eso es lo que quise transmitirle para que aprendieran a escribir. Entonces, después de este recorrido, al encontrarme con esto, por ejemplo, en la Biblioteca de Ciudad Colón, armamos ahora un club de escritura. El club de escritura nos vamos a reunir 6 meses y durante esos 6 meses ellos van a aportar un cuento por mes y al final de los 6 meses vamos a publicar una antología de cuentos. Esto es como resultado de este proyecto de escribir. Para eso yo les doy todas las herramientas para que aprendan a escribir un relato corto. Entonces me encontré en bibliotecas públicas, en centros de la cultura, en universidades, en colegios, me encontré un montón de gente que quiere escribir y que sueña, así como casi 30 años andaba yo buscando cómo escribir, pero no saben, es tanta la información que ahora existe en internet que están como atiborrados, entonces no saben por dónde seguir, no tienen como un mapa a seguir. Ese mapa es el que yo quise darles con este proyecto, con este taller literario. Y ese fue mi misión, mi objetivo. Espero que sea, ya me han comenzado a mandar correos de que están publicando en Kindle, Amazon, es lo más fácil. Entonces, ya me mandan los links para que lea lo que escribieron y eso me llena de una gran emoción, de una gran alegría al saber de que personas que recibieron el taller tienen algunas herramientas para que publiquen su propio libro. Le agradezco montones al Colegio Costa Rica por la oportunidad brindada, por este apoyo y estoy a la disposición del Colegio Costa Rica para incentivar la lectura y la escritura en nuestra población. Muchas gracias.